Buenos días, mi nombre es Giovanni Rodrigo Mamani Salinas y en esta ocasión expondré el tema Historia de la Comunicación 1, que pertenece al eje temático Teorías de la Comunicación. Comencemos. La historia de la comunicación está marcada por una gran crisis que involucra dos etapas muy importantes, que son la Edad Antigua y la Edad Media. Ambas estuvieron marcadas por la caída del Imperio Romano Occidental, lo cual supone una crisis en la comunicación. Esta etapa de crisis transcurre desde el siglo V, que estamos hablando de la caída de la era antigua, y el siglo XV, el Renacimiento. Los factores que juegan un rol importante en esta denominada crisis de la comunicación son la fragmentación territorial, el cambio al modelo feudalista, el ruralismo, la división política que ocasionaron distintos reinos y la institución eclesiástica medieval consiguió crear un mismo sistema comunicativo e incrementar su poder sobre la población. Las iglesias, la católica occidental y la ortodoxa que estaba en el oriente, fueron las grandes promotoras de distintas formas de comunicación públicas, que tuvieron su característica en el simbolismo. En esta época también queda marcada por una comunicación popular y principal, que estaba basada en imagen y habla en la población que aún era analfabeta, puesto que solo la clase privilegiada era la que gozaba de la lectura y la escritura. La clase que estaba conformada por quienes estaban en el poder, es decir, estamos hablando de sacerdotes y señores feudales. Hablemos de la antigüedad y el medioevo hasta la imprenta. La iglesia fue la primera en la historia de la comunicación en construir y desarrollar un sistema de aspiraciones universal y hegemónico. Dicho dominio comunicativo fue posible por el control casi absoluto de la educación. La iglesia ofreció una respuesta al sentido de la vida individual y colectiva. Entre los siglos XVII y IX, la mayor parte de las escuelas en Europa eran catedráticas, las bibliotecas eran del convento y los escritores más reconocidos eran los monjes. El sistema de comunicación que se desarrolló para los iletrados rurales, donde el peso de la iglesia era pleno, total, se basó en lo siguiente. Estamos hablando de la comunicación oral, que se basaba en la predicación, el sermón, los cánticos y todas las formas de relación entre el cura y los feligreses, como por ejemplo estamos hablando de la confesión. La comunicación visual contó con el arte como la vía más destacada, reflejándose en las construcciones religiosas, en las pinturas y en otras formas de artes menores, además de incluir la misa, siendo el ejemplo máximo de la comunicación eclesiástica. A partir del siglo XI, con el crecimiento de las ciudades y la expansión de los focos de pensamiento surgirían las herejías. Ante esta amenaza, la Iglesia aumentaría y especializaría sus medios de persecución, creando cuerpos especializados en la propaganda de mensajes. Entre los factores que explican la revitalización de las ciudades a partir de los siglos X y XI está la reactivación del comercio, con lo que se incrementó el intercambio de mercancías, de ideas. Pero estos no vinieron solos, estaban acompañados de actores que van marcando una nueva estructura en la comunicación, y entre estos destacamos la plaza, que era un espacio para el debate, la comunicación, que no estaba jerarquizada, y las formas de comunicación derivadas de la cultura popular. Sus manifestaciones eran festivas y grotescas. El mercader, quien es el protagonista de la feria y del mercado, que con el tiempo los mercaderes se convertirán en el sector social enfrentando al sistema feudal. Ya entrada la Baja Edad Media, fueron impulsores de la propaganda política y del noticiarismo comercial manuscrito, en lo que constituye la base del correo regular. También tenemos el vagán. Es un trotamundos que suele dominar la técnica letrada, principalmente el latín y el lenguaje romance. En las ferias y mercados lee juguetes, cómicos que compone, vende sus buenas nuevas, narra leyendas y ofrece un cuadro de cómo se vive en tal o cual ciudad, qué novedades genera esta o qué aquella universidad. Difunde tanto noticias intrascendentes como herejías urbanas. La emergente burguesía constituye un modelo de sociedad bajo unas bases que se alejan del mundo feudal,
que creará sus propios instrumentos de acción y los va a utilizar en el ejercicio de sus poderes sobre la administración urbana. 3 son sus caracteres que concurren en tales instrumentos. Estos son: una tendencia laica frente al espiritualismo dominante, la elaboración de una nueva razón económica fundada en la circulación mercantil y monetaria, en la búsqueda del beneficio, en la sacralización del trabajo y en la promoción individual. El acercamiento a la cultura escrita como fórmula y soporte de nuevas formas de comunicación que impulsen y acrecenten los negocios comerciales y artesanales. Esos eran los 3 instrumentos. Esta última tendencia del acercamiento a la cultura escrita será la que dará lugar a la irrupción de la comunicación regular manuscrita. La nobleza, el clero, los monarcas, los comerciantes y los banqueros empiezan a interesarse en la compra de noticias, llegando alguno de ellos a tener en su servicio toda una red de corresponsales que les informaban a las noticias de la corte, de las guerras que estaban pasando, el desarrollo político en los diferentes países y los precios de cada producto en los principales mercados del mundo. De esta manera nacen los primeros servicios de correo privados. Además nacen los mercaderes especializados en la venta de noticias, que concurren en ferias, puertos, mercados, con la intención de sacar el provecho a su mercancía que tenían. Estas nuevas formas de comunicación escrita fueron mal vistas y fueron perseguidas en sus orígenes por las autoridades eclesiásticas, como les estaba diciendo, que han endurecido sus métodos de persuasión. Pero fue imposible acabar con el desarrollo que se estaba ejerciendo. Por el contrario, tales noticias se vieron pronto dobladas por crónicas de viajes, por ejemplo, la célebre de Marco Polo, o por la emergencia de una nueva literatura cada vez más vendible, aunque todavía extraordinariamente restringida por su caracterización manuscrita, que su soporte todavía era el pergamino. En consecuencia, también por su precio que era elevado. Ese era un problema que tenían. En todo caso, las nuevas monarquías feudales de los siglos XIV y el XV ampararon el noticierismo manuscrito, aún contra toda voluntad papal. El calor del noticierismo manuscrito, cuando van apareciendo las primeras formas del Estado feudal con vocación centralista, culminan en las monarquías absolutas a partir del siglo XVI, que surgirá un nuevo estadio superior de la comunicación feudal, protagonizado por un nuevo medio emergente, que ese fue la imprenta. Muchas gracias. Dentro de la bibliografía que utilicé, yo cito a 4 autores que son Alvear Acevedo, Jacques Le Goff, Martín Barbero y Adorno y Wertheimer. Muchas gracias. Hasta la otra ocasión.